Hola preciosa mies del Señor, bienvenidos a un consejo para vida eterna, bienvenidos a este precioso espacio al cual el Señor nos ha prestado para su gloria y honra. No olvidemos que el invitado de honor es y siempre será el Espíritu Santo de Dios. Para Él siempre sea todo el honor, la honra y la gloria por siempre. Amén. Amados, el precioso consejo para vida eterna que el Señor nos tiene para hoy dice o se llama: cuida tu corazón y vive para Cristo en obediencia. Lo vamos a estar basando en Marcos capítulo 7, versículo 21, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios. Amén. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Te damos honor, honra y gloria porque solamente tú la mereces, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús a esta hora, Señor, y en la comunión de tu Espíritu Santo, Señor, que tú tomes el control, Señor, de este tema, Señor, porque tú conoces aquellas almas que lo están necesitando, Señor. Yo te pido, Señor, que a través de este canal, Señor, tú tomes, Señor, autoridad, Señor, sobre esas mentes, sobre esos corazones, Padre, y les des entendimiento de lo alto, Padre, para que ellos puedan comprender, Señor, y estar apercibidos, Señor, sobre los ataques del enemigo, Padre. También reconozco a esta hora, Señor, que yo no soy nada ni nadie, que soy simplemente una vasija de barro, un puñado de tierra y ceniza, Señor, que aquí el único honorable eres tú, Padre, y a ti siempre sea el honor y la gloria. Aleluya, amén. Preciosa mies del Señor, este tema es como una pequeña continuación porque sé que hay almas allí que pertenecen a este canal que se han estado haciendo preguntas sobre ese tema tan importante y que son sobre los sueños, sobre los ataques a través de los sueños aún a la iglesia del Señor. Entonces, amados, hay que aprender y hay que continuar aprendiendo a velar por nuestra alma. Amén. Porque sabemos que el reino espiritual es real, aunque a veces hay almas, aún dentro de la misma iglesia, que no quieren tocar este tema tan importante, pero que lastimosamente tiene atado a muchas almas. Así que, amados, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo nos dirija. Cuando el Señor nos habla al principio de cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, nos dice que le demos el corazón. El Señor sabe por qué nos pide ese órgano tan importante, amados, de entregarle nuestro corazón honestamente al Señor, porque es que del corazón emana la vida. Entonces, amados, como leímos en Marcos 7:21, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Los malos pensamientos, todo, amado, lo que sea concerniente a la vida del hombre cuando está sin Cristo, estos son malos pensamientos los que el Señor nos habla aquí. Y empieza a enumerar una pequeña lista como fornicaciones, robos, homicidios y adulterios. Entonces, amados, aquí está comprometiendo el cuerpo cuando estamos hablando de las fornicaciones y adulterios. Estamos comprometiendo el templo del Espíritu Santo, estamos comprometiendo la vida sexual. Entonces, amados, en cuanto a enfocarnos un poco, porque ese tema es extenso, pero vamos a tocar un tema muy importante sobre los sueños. El sueño, amado, normalmente desde el punto psicológico se le da una respuesta. Dicen que es un trastorno del sueño donde proporciona satisfacción o placer durante el sueño. Es decir, ellos le llaman sueños húmedos, sueños placenteros, también se le llaman sueños eróticos, pero sabemos que espiritualmente la palabra de Dios nos habla tan claro para que nosotros estemos apercibidos que son demonios que vienen a hacer daño a las almas. Son demonios que vienen a contaminar las almas, ¿cierto? Y que estos sueños son usados a través de los sueños, o sea, los espíritus inmundos usan los sueños para poder llegar a la persona, al ser humano como tal, porque recordemos que el ser humano como tal es un ser espiritual. Entonces, amados, esto aquí es un tema profundo, donde también nosotros vamos a ver que hay códigos espirituales que normalmente no lo vemos así, pero la palabra de Dios es clara, amados.
Entonces, amados, cuando nosotros tenemos una vida en el Señor, cuando usted y yo hemos decidido por el Señor, porque eso es algo que simplemente le está hablando directamente a la iglesia del Señor también, porque a veces la iglesia del Señor es atacada. ¿Cómo es atacada? Es atacada, amados, por medio de la desobediencia a la palabra de Dios. Entonces usted y yo hemos sido como a ser discípulos de Cristo, tenemos que parecernos al quien nos llamó. Entonces el Señor nos está diciendo que olvidemos la vida inmoral, la vida vieja, que ya no estemos viviendo en esa área y que ahora vivamos una vida nueva en Cristo Jesús. Por ejemplo, amados, mire lo que dice en Romanos 13:13. Andemos decentemente como de día, no en orgías, borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Resulta, amados, que esos espíritus inmundos atacan, no importa el sexo, a hombres y mujeres. Son enviados del mundo espiritual. Tienen un propósito. Ese propósito es contaminarnos. ¿Contaminar qué? El alma nuestra. Quieren robarnos lo que ya Dios nos ha entregado el día que usted y yo nos decidimos por Él. Y el Señor nos entregó un poder en el mundo espiritual. Ellos vienen a querernos robar ese poder en el mundo espiritual. Entonces, amados, ellos normalmente se forman como en apariencia. Entonces hay almas que están luchando aún dentro del cristianismo con áreas de su vida que eran débiles. Por ejemplo, algunas almas lastimosamente ellos vivían en fornicación, en lujuria, en lascivia, y estos son espíritus que vienen a atormentarlos. Entonces ellos piden que abran puertas. ¿Y cuáles son esas puertas? Normalmente es que se abren puertas, por ejemplo, a la desobediencia a la palabra del Señor, donde, por ejemplo, hay almas que lastimosamente están abriéndole puertas a la pornografía, por ejemplo. Le están abriendo puertas también a la masturbación. Le están abriendo puertas también a la prostitución, a tener actos impuros aún dentro del matrimonio. Entonces, amados, hay cosas que nosotros espiritualmente tenemos que como iglesia aprender a discernir, porque esos son jerarquías espirituales del reino espiritual de las tinieblas que vienen a dañar a la iglesia del Señor. Usted y yo tenemos que estar apercibidos. ¿Y cómo? Y es la única manera de estar apercibidos, estar en obediencia a la palabra del Señor. Entonces, cuando estos sueños vienen a querernos atacar, amados, usted y yo, si estamos en obediencia a la palabra del Señor, el Señor nos va a ayudar a ser libres. También tenemos que destacar unas cosas. Por ejemplo, o algo importante. Muchas veces el Señor va a permitir esas experiencias cuando somos atacados para poderte entrenar en un área que Él te quiere entregar en lo espiritual, y Él quiere que tú seas entrenado por Él para que tú aprendas a conocer cómo trabaja el reino de las tinieblas. Amén. Entonces, por consiguiente, amado, nosotros tenemos que aprender a discernir en el mundo espiritual y usar las armas que tenemos, que el Señor nos ha prestado, armas de poder. Esas armas de poder, amado, primero son la oración. Cuando usted y yo estamos en oración, amados, nosotros vamos a ser presa no fácil para el enemigo. Cuando usted y yo tomamos otra arma de poder como es el ayuno, es un arma de poder tan grande, amados, porque el ayuno viene a contrarrestar todo poder que viene a atacarnos del reino espiritual a nuestra humanidad, a nuestra carne. Entonces cuando usted ayuna, cuando usted hace ayunos dirigidos por el Señor, que son los mejores, pero cuando usted toma esa decisión de ayuno, de silicio al Señor, usted, amado, usted va a crecer. Espiritualmente usted va a ir creciendo, va llegando a otros niveles. Pero no es que usted, por ejemplo, tome los ayunos como simplemente como tomarlos, porque lastimosamente hay gente que toma ayunos hasta para adelgazar. No podemos tomar el reino espiritual de esa manera. Los ayunos son importantes para nosotros crecer espiritualmente como discípulos de Cristo Jesús. Amén. Entonces, amados, nosotros tenemos
en el reino espiritual tenemos una autoridad que el Señor ya nos ha entregado, nos ha delegado, ¿cierto? Tenemos poder de parte del Señor. Entonces, amados, usted tiene que aprender a vivir una vida en santidad, en obediencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esa decisión que usted ha tomado le va a hacer más fuerte. Cuando usted venga a ser atacado, usted va a poder contrarrestar esas huestes de maldad que operan en las regiones celestes, como declara Efesios capítulo 6, del verso 10 en adelante. Entonces el Señor nos está diciendo que estemos viviendo una vida en santidad. Mire lo que dice Gálatas 5:19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza y sensualidad. Esos espíritus inmundos que nos vienen a querer dañar a través de sueños también, y que tiene a muchas almas lastimosamente allí afuera, sin Cristo, agarradas en esta área espiritual. Usted a veces va a mirar, amados, que están siendo tan atacadas, por ejemplo, en sus partes emocional, las tienen como sin salida, sin esperanza, frustradas, pero el Señor, amados, puede hacer lo que al hombre le parece imposible lograr. El Señor puede liberar de tremendas ataduras que el enemigo nos ha tenido sin Cristo y aún con Cristo, porque hay almas que lastimosamente quieren practicar las cosas que estaban haciendo en la vida vieja, las quieren traer nuevamente a la vida nueva, y porque están aceptando la tentación, están cediendo la tentación. Es la única manera que de que esos espíritus inmundos nos puedan atacar, es cuando usted y yo aceptamos la desobediencia, estamos desobedeciendo al Señor. Amén. Ahora, amados, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, de los ojos, de la arrogancia y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, amados, cuando usted y yo muchas veces nos hacemos preguntas, que estamos viviendo en digamos como en este campo espiritual, amados, todo lo que hay en este mundo, las pasiones de la carne, los deseos de los ojos, la arrogancia de la vida, todo eso pertenece a este mundo, amados. Entonces usted y yo tenemos que tomar decisiones. Si la palabra de Dios nos está llamando a vivir una vida nueva en santidad, ¿por qué despreciar ese consejo, ese llamado del Rey, de nuestro Padre Celestial? Es la única manera en que usted y yo podamos contrarrestar el mundo de las tinieblas, ¿cierto? Ahora, algo lindo que el Señor me estaba enseñando, estudiando este tema para poder traerlo a mis hermanos, es, por ejemplo, hay códigos espirituales, amados. Por ejemplo, en el mandamiento número 10, el Señor nos está hablando de no codiciar. No codiciemos. No codiciemos la mujer o el hombre ajeno. Porque al usted hacerlo, al yo hacerlo, estamos abriendo puertas del reino espiritual. Recordemos que somos seres espirituales, que vivimos en un cuerpo por ahora, pero que no va a ser así toda la vida. La lucha no es contra sangre ni carne, es contra huestes espirituales de las tinieblas. Entonces, amados, al nosotros abrir puertas en el reino espiritual a través de la codicia de los ojos, nosotros estamos siendo, amados, partícipes de abrirle la puerta al enemigo. Los ojos son para ver, claro que son para ver. Es fácil usted mirar a alguien. Oh, sí, es una persona guapa, chévere, sí, es guapa. Pero ya que usted codicia en su corazón y lo mire con deseos y con lujuria y con este tipo con ojos de lascivia, amados, es ahí el gran pecado. Y el enemigo, él se está dando cuenta porque él nos está vigilando. Él está atento, buscando cómo hacernos caer, cómo está el acecho para las trampas, para ponernos minas y podernos hacer caer. Entonces usted no puede hacer como que usted todo el tiempo va a ser un bebé espiritual. No, usted tiene que crecer en el espíritu y es buscando del Señor. Es usando las herramientas que tenemos como iglesia del Señor. ¿Cuáles herramientas? La oración. La oración es una herramienta súper poderosa.
para que el enemigo retroceda. Cuando usted es un hijo o una hija de Dios que ha sido bañado con la sangre de Cristo, usted va a tener en su vida un poder que el Señor le ha otorgado, y el poder de las tinieblas va a tener que retroceder porque usted, el Señor, le está dotando de autoridad espiritual. Entonces usted no puede como que desechar ese consejo del Señor que está allí en la Biblia y poder otra vez decirle a la bienvenida a las cosas del mundo, en el mundo espiritual, a las obras de la carne. Porque entonces allí estamos fallando. Entonces, ¿cuándo vamos a crecer en el área espiritual? ¿Cierto? Para aprender a velar, amados, en el reino espiritual, nosotros tenemos que aprender a valorar la armadura que Cristo nos ha entregado. Recordemos que la armadura de Cristo es una arma potente que exige de nosotros santidad, o sea, obediencia a la palabra del Señor. Porque si Él habló, es porque Él sabe lo que nos está diciendo, es porque Él conoce el reino espiritual. Amén. Entonces, miremos que hay códigos espirituales en los mismos 10 mandamientos donde nos enseñan, por ejemplo, al no adulterar. Cuando una pareja adultera, amados, y está siendo atacada en esta área por esos sueños, por esos espíritus inmundos, nosotros, amados, estamos abriendo puertas y aún ventanas al enemigo para que entre con una bienvenida grande a la casa. Entonces, en la palabra del Señor también nos enseña, amados, que a través de la parte sexual que el Señor ha entregado como bendición a los casados. ¿Qué pasa allí? Cuando una persona fuera del matrimonio falla, esa persona viene a contaminar a la que está en casa y le transmite esa suciedad que viene a ensuciar esa alma. Y es por eso cuando a veces hay mujeres con las que yo he hablado y dicen, ¿yo por qué me siento así, así, así? Si yo antes no me sentía así, amados, porque es simple de entender. El reino espiritual está siendo partícipe allí en este cuerpo, porque los espíritus inmundos necesitan cuerpos para poder ellos ejercer o ejecutar el plan que ellos tienen. ¿Y cuál es el plan? De venir a atar las almas. Por eso es importante que usted y yo busquemos ayuda en un pastor o en una persona que tenga conocimiento de la palabra de Dios y que nos pueda orientar. También es importante leer la palabra de Dios, tener una vida de comunión íntima con el Señor para que el Señor nos ayude, nos enfoque y nos dé liberación. Porque si usted no tiene esa búsqueda por el Señor, esa llenura por el Señor, entonces usted va a estar allí como un cristiano más. ¿Sí me entiende? De eso se trata, amados. En Romanos 8:11, amados, dice la palabra: por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué clara es la palabra, Romanos 8:11. Entonces, amados, no hay condenación para los hijos de Dios. ¿Cómo va a poder venir a atacarnos ese tipo de espíritus inmundos si usted, amados, ya ha sujetado su carne a la obediencia a Cristo Jesús, a la palabra de Dios? Entonces aquí ya nosotros no andamos conforme a la carne, conforme al viejo hombre, ahora andamos conforme al Espíritu. Aquí la palabra Espíritu está con E mayúscula, que está concerniente, dándole honor al Espíritu Santo. Entonces usted y yo ya estamos viviendo en el Espíritu. Por consiguiente, el enemigo no nos va a poder atacar en esa área porque usted se está fortaleciendo en el Señor. Usted está fortaleciendo la armadura suya que ha sido entregada en el reino espiritual. Por ejemplo, amados, miremos un ángel. La palabra de Dios nos habla de los ángeles. No es que yo le voy a hablar que hay que idolatrar a los ángeles. No, los ángeles no hay que idolatrarlos. No hay que idolatrar nada. El primer mandamiento es muy claro, ¿cierto? Que no tendremos ídolos delante del Señor. Entonces, amados, pero los ángeles tienen armaduras.
Ellos portan armaduras en el reino espiritual. Los ángeles son fuertes. Entonces, amados, así como los ángeles portan una armadura, nosotros como hijos de Dios, no como cuando todavía no hemos buscado de Cristo, no, como hijos de Dios, portamos una armadura espiritual, la cual usted la va a volver con su búsqueda por Dios, por su obediencia por Cristo y la misericordia de Dios va a hacer que usted, su armadura esté reluciente, pero para eso necesita obediencia. Si nosotros no tenemos obediencia, amados, no podemos avanzar y vamos a ser simplemente almas sin poder. Así que el Señor nos ha entregado un poder, hay que valorar ese poder y hay que tener una búsqueda, una hambre, una sed por el Señor, enamorarnos del Señor. Cuando usted toma esa decisión de enamoramiento al Señor, amados, le cuento que usted va a crecer espiritualmente de una manera impresionante. Cuando usted ora, cuando usted ayuna, amados, usted va a crecer en el espíritu. Su carne va a menguar. Y eso es lo que el Señor está anhelando de sus hijos. Que seamos hijos fuertes, fortachudos, valientes, esforzados. No hijos débiles, no hijos bebés, todo el tiempo bebés tomando leche espiritual. No, que aprendamos a crecer, como decía el apóstol Pablo, ¿cierto? Que crezcamos en el Señor. Pero para eso hay que pagar un precio, y es un precio de obediencia a la palabra del Señor. Es creerle al Señor en todo tiempo. Es creerle a la palabra del Señor que nos está hablando que sí se puede con Cristo. Porque con Cristo todo es posible, porque Él ya venció en la cruz del Calvario por ti y por mí. Entonces ahorita no hay nada, ninguna condenación que nos venga a querer dañar, ni aún en medio de los sueños, amados, porque usted está en una relación con el Señor. Y si de pronto está casado o casada y hay un ataque en el área espiritual, porque eso suele pasar también, usted se va a dar cuenta que hay algo extraño. Y en su comunicación, en su intimidad con Dios, el Señor le va a revelar a usted lo que está pasando. Yo lo digo por mi experiencia. El Señor le va a hablar, le va a mostrar lo que está sucediendo. El Señor le va a decir a usted: entra en ayuno de tantos días, hazlo de esta manera. Y el Señor te va a mostrar en lo espiritual, ya sea por medio de un sueño, por medio de una revelación o visión. Él le va a mostrar a usted lo que está pasando en su intimidad de su hogar, de su matrimonio. Y Él va a sacar a la luz lo oculto, para que usted no sea burlada de las tinieblas. Entonces, amados, es muy importante tomar en serio el llamado que Dios nos ha hecho como hijos de Dios. Amén. Entonces, que todo haya sido para la gloria de Dios, amados. Sigamos valientes, esforzados, porque Dios todo lo permite, amados, con propósito en nuestras vidas. Todo, absolutamente todo. Amén. Tenemos que aprender a seguir velando por nuestras vidas, por nuestras almas. El tiempo se acorta, el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destrozar, a quien retroceder, a quien estancar. Pero usted y yo tenemos que seguir peleando la batalla espiritual. Aunque otros no quieran tocar esos temas, usted y yo tenemos que interesarnos por esos temas. Porque la palabra de Dios es clara y nos lo declara. Amén, para que estemos apercibidos como las vírgenes sensatas y buscando aprender más del Señor. Señor, muéstrame, como dice tu palabra en Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas del reino espiritual, amado, que nosotros no conocemos, que desconocemos. Amén. Bueno, yo voy a cerrar dirigida por el Señor, haciendo una oración para aquellas almas que están batallando en esta área, amados, y que el Espíritu Santo y el poder del Señor y la sangre de Cristo Jesús tenga ese amor de liberarlo, pero también depende de usted, amén, que lo anhele. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento, Señor, a esas almas preciosas que son tu mies, Señor. Que en esos momentos alguna de ellas estén batallando, Señor, en esta área, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú le llames a tener una comunión personal contigo cada día más. Que ellas se aperciban, Padre, de que tú, Señor, eres real.
que tú eres la fuente verdadera, Señor, para ellas poder alcanzar esa liberación total. Oh Señor, ten misericordia de ellos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, que los cubras con tu sangre preciosa, dulce Jesús, y que los liberes por tu gran amor y misericordia. Que seas tú, amado Dios, reprendiendo todo espíritu inmundo que ha venido a querer dañar esas mentes, esos corazones, a través también de sueños, Señor. Que seas tú liberándoles, Señor, en el nombre de Jesús. Y llamándoles a una vida en obediencia, sujeta, Señor, a tu palabra. A ti, Señor, siempre sea todo el honor y la gloria. Amén. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Honramos tu presencia, Señor, en este video. Dios les bendiga, amada mies del Señor. Que la paz del Señor descanse y repose sobre sus corazones. Sigan dando ese fruto de arrepentimiento diario al Señor, de nueva vida, y el Señor les va a recompensar, porque el Señor es bueno y Él sabe darle a sus hijos lo mejor. Amén. Que el Señor les guarde y les fortalezca más, amada mies del Señor. Gracias por enamorarse en cada día más del Señor. Dios es el mejor regalo que podemos tener la iglesia del Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios les bendiga, amados. Shalom. Bye. Chao.